muchísimas cosas. Por eso los quiero dejar con él. Él nos va a compartir algo muy interesante que tiene que ver con este proyecto empresarial que estamos desarrollando. Entonces recibámoslo con un aplauso de Carolina. Gracias. Está bien, ¿cierto? ¿Está grabando ya? Sí. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a dirigir un poquito la charla en contar algo que me ha sucedido personalmente, ¿sí? Pues no tengo todo el tiempo como para contar todo lo que he podido aprender, pero sí quiero plasmar en algo que me ha tocado particularmente, y es como el título se mostraba de resistir, bueno, insistir, persistir y nunca desistir. Y quiero mostrarlo es de la forma en la que yo lo he entendido, ¿sí? Pero antes quiero también comentar, me ha gustado siempre como cuando he hecho algunas charlas, como mostrar también qué es el paso de emprender. Normalmente, cuando hablamos de emprender suenan palabras como muy nuevas, ¿cierto? Como que, uy, ¿qué es eso? Pero emprender es simplemente lo que de una u otra forma nosotros hacemos siempre. Solamente de que esa palabra tiene una característica muy especial, y es que le da un valor agregado, tiene un know-how, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de emprender, estamos hablando de que estamos queriendo hacer algo totalmente diferente. Pero al hacer algo de diferente, yo he visto que uno ya ha emprendido toda la vida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de emprender, yo menciono un poco, y por eso ahí va una partecita de lo que ha sido mi historia, y es que cuando pequeño, cuando empecé a estudiar, pues entonces yo estudiaba y yo era demasiado penoso, ¿sí? Yo no hacía absolutamente nada, yo era simplemente el muchacho que estaba estudiando. Pero a raíz de que yo me fui para donde mi abuela, tuve la oportunidad de conocer una vida totalmente diferente, ¿sí? Me relacioné con el campo, con el ganado, con obreros, con trabajo, con cultivos, con procesos, y esa vida a mí me gustó porque me formó de cierta manera una visión diferente. Y yo hoy en día digo, si yo posiblemente no hubiera salido de acá de la ciudad y me hubiera quedado aquí, yo creo que mi vida hubiese sido otra, y no creo que haya tenido de pronto el rumbo que yo tengo en ese momento, ¿sí? Me gusta mi vida, pero siempre también he buscado cosas diferentes, ¿sí? Cuando llegué entonces a la finca, pues pasó un tiempo muy molesto, porque pues mi mamá es la típica mamá muy protectora. Entonces cuando me llegó ante mi abuela y le dio como una carta de instrucciones: el niño no tiene que hacer esto, entonces yo no podía andar descalzo, yo no podía salir a pasear, yo no podía montarme en caballo, yo no podía montarme en burro, yo no podía ordeñar una vaca, yo no podía sembrar nada, porque no era el niño de mamá y tenía que estar, mejor dicho, ¿sí? Entonces, en puro llano, en donde hay pues mil cosas para hacer, y uno de chino 10 años, y no podía andar ni siquiera descalzo, porque mi abuelita eso era, mejor dicho, así. Entonces yo dije, no, yo prefiero irme. Entonces le dije a mi abuelita, yo prefiero ir, yo me voy porque esta no es lo que yo quiero, hay muchas cosas que yo quiero explorar, vivir, y están al alcance de mi mano, pero no las puedo hacer porque se no me lo permiten. Entonces ella me dice, ok, hagamos un trato. Entonces me dice, yo lo voy a dejar, pero usted no le va a contar a su mamá. Y yo, perfecto. Entonces fueron los mejores años, duré 5 años allá, y fueron los mejores años, porque gracias a esto me permitió, primero, mi abuela tenía 3 fincas, ¿sí? La finca de ella, pues ella tenía una finca muy bonita, muy grande, pero no tenía cultivos, ¿sí? Y mi abuela prácticamente era sola. El esposo, pude también ver cómo de una u otra forma la forma de pensar de alguien sí puede definitivamente contrarrestar el progreso de una familia. Cuando mi abuelo murió, pues heredó a mi abuela ganado, ¿sí? En ese tiempo la herencia que le dejó era muy grande, pero pues el esposo que tenía, que no era mi abuelo, sino pues otro señor ya, entonces
él decía que Dios para eso le había dado manos, era para trabajar la tierra y que con eso bastaba y que las cosas no era necesario multiplicarlas y que así como las aves no se preocupan por el alimento, uno tenía que hacer lo mismo. Y de cierta manera pues está bien, porque uno no debe estar preocupado como de sus cosas materiales, etc. Pero eso no quiere decir entonces de que uno no pueda, gracias a lo que tiene, pues ayudar a otras personas, si lo ve de una forma en la que uno puede ayudar a las demás personas. Entonces se perdió mucho, pero cuando yo llegué empecé a ver eso y empecé a ver oportunidades. Yo cuando llegué a la escuela lo que más recuerdo de esos 5 años fue que yo tenía 10 años y fui a una escuelita al jardín y cuando fui, yo iba de 4º grado y cuando llegué a hacer 4º grado resulta que no había salones, pues yo estaba acostumbrado aquí a la Marco Fidel Suárez, que cada uno tenía su salón. Y llego allá y esto era una casita así, un cuartico, y ahí estaban los de primero, los segundo, tercero y cuarto, porque ni siquiera 5º había. Entonces, pues a mí eso se me extrañó. Yo lo primero que hice fue pues preguntar por mi uniforme, que mis zapatos, que dónde estaba en la zona X, y pues no, era otra cosa, era solamente un ranchito y esa era la escuela. Entonces, a mí eso, pues como venía ya instruido de acá, pues yo quise también como empezar a permear ese tipo de situaciones. Entonces, afortunadamente yo también vi que tenía como muy buena interacción con las personas. No sé, como que he tenido la gran fortuna de poder estar rodeado con personas que me han aportado muchísimo a mi crecimiento. Por eso hoy en día vivo muy agradecido con las personas que están a mi lado, Freddy, Ferney, Claudia, ustedes, porque de cada uno de ustedes he aprendido muchísimo. Entonces, cuando llegué ahí, pues ellos también empezaron a ver que yo era como preguntón. ¿Sí? Era preguntón, para uno es preguntón, para otro es lambón. ¿Sí? Yo prefería ser el preguntón. Entonces, yo le decía, profe, y el uniforme y eso, y entonces me cuestionaban, y luego, ¿qué pasa? Pues yo llevaba mi uniforme, yo dije, ¿yo puedo traer mi uniforme? Yo me había llevado mi uniforme, porque yo era muy orgulloso de mi uniforme, entonces me fui con mi uniforme y llegué así todo pintosito, y entonces, qué chévere, yo, no, el uniforme, nosotros podemos hacer lo mismo. Bueno, fue negado. Entonces, así pasó. Pero yo empecé también a ver que en la mayoría de los muchachos en las casas pues fabricaban el adobe, ¿sí? Que era el de barrito con popó de vaquita, y hacían el adobe y después lo quemaban en unas canteras y pues ahí estaban los ladrillos. Entonces, fuera de eso, ese colegio también tenía una huerta. Entonces me empezó a gustar, pues yo ya trabajaba en la parte de la finca cultivando que yuca, que etcétera. Entonces también llevé como la iniciativa a esa escuela. Entonces, oye, pues ahí había un proyecto, pero era un proyecto muy chiquito y teníamos campo. Pasamos el proyecto entonces de que hiciéramos una huerta más grande, que empezáramos a sembrar más cosas, de que los vecinos nos podían prestar el ganado para que pisaran el terreno y lo abonaran. Entonces fue un trabajo chévere. Y cuando ya empezó a crecer y hubo cultivos, entonces yo lo que le dije para los profesores, profe, es que tengo una idea, ¿por qué no hacemos los fines de semana familiar? ¿Cómo es eso? No, pues cada familia venga, traiga su gallina o traiga su pedazo de carne, lo que quiera, y nosotros aquí hacemos un sancocho. Me dijo, oye, pues chévere la idea. Entonces empezamos a hacer los fines de semana. Y la idea gustó, y entonces ya el siguiente fin de semana yo le dije, profe, ahora sigámosla haciendo todos los domingos, pero con una condición, y es que cada participante, cada asistente trae un ladrillo. ¿Sí? Así nos fuimos, y para resumir un poco la historia, pues cuando yo me vine de primavera, o cuando más bien salí de quinto, que ya pasé al colegio de secundaria, que fue sexto, ya me tocaba ir en el pueblo, la escuela tenía 5 salones, tenía una caseta grande, teníamos una sala para izar bandera, teníamos una cancha de voleibol, una cancha de baloncesto, teníamos el escudo de la escuela, teníamos el uniforme de la escuela, ya habíamos participado en los intercolegiados de la escuela, todo porque de una u otra forma yo ya había vivido ese proceso y pues yo veía también la necesidad de que ahí tuviera una identificación. Entonces, cuando yo relaciono emprendimiento, emprender no es más sino hacer algo diferente y aprender cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, muy seguramente en la medida en que todos relacionamos de pronto con esos recuerdos que tenemos de nuestra vida, hemos aprendido y hemos emprendido. A veces lo que yo siento, en mi caso, creo que perdí el hilo del emprendimiento cuando uno solamente limita. Digamos, el emprendimiento es hacer cosas nuevas, pero también limitado a un cierto logro. El problema es que cuando uno ya alcanza el logro, como que ya el emprendimiento se acaba y simplemente se acabó el proyecto. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos entonces? Es proseguir. ¿Sí? Por eso la frase de insistir, persistir hasta conseguir algo y pues no resistir porque nunca debemos dejarlo. Es algo que
Una vez lo tenemos y nosotros lo ponemos en práctica, pues se nos vuelve algo muy cotidiano y muy fácil. ¿Por qué nos da de pronto a nosotros hoy en día duro emprender? Pues porque normalmente no tenemos la conciencia de que lo hemos hecho y que ya somos capaces de hacerlo. Hoy en día, cuando ya veo un poco el poder del sistema educativo, lo que me ha permitido es también ver cómo toda nuestra vida ha sido un proceso de aprendizaje y una forma en la que nosotros de una u otra manera hemos inyectado una acción, hemos inyectado una actividad, hemos inyectado una disciplina, una perseverancia, una constancia, ¿sí? Una perseverancia, y lo hemos hecho, ¿sí? Claro, muy seguramente, y lo relacionaba también con el tema de que cuando ya uno empieza a trabajar, de cierta manera también hace algo de emprendimiento, ¿sí? Porque tengo que aprender a hacer cosas diferentes, cosas que normalmente no estamos preparados, pero cuando llegamos allá nos dan una inducción y nosotros simplemente lo aprendemos, lo manejamos y lo seguimos haciendo. Entonces, eso es una pequeña así de lo que me sucedió cuando estaba en la finca, pero que de cierta manera sí me marcó muchísimo, porque a raíz de esa etapa pude ver un mundo de posibilidades, y cuando llego ya aquí a Villavicencio, pues encuentro un panorama totalmente diferente. Mi vida fue una cuando estaba allá y fue otra cuando llegué acá. Pero esa historia más adelante de pronto la vamos a conocer para no extendernos mucho. Pero esa era una parte que tiene que ver con emprendimiento, que sí lo hemos hecho y está enmarcado siempre en nuestra vida. De pronto, cuando nosotros estamos en el trabajo, muchas veces nosotros emprendemos algo diferente, pero es forzado por la necesidad. Y cuando es forzado por la necesidad, por eso ese conocimiento o esa valoración o esa actividad o esa disciplina que tuvimos que emprender, que inyectarle a esa acción para conseguir ese resultado, pues para nosotros no queda guardado en nuestro cerebro como un emprendimiento, sino simplemente como algo que nosotros aprendimos y nada más. Pero si tuviéramos conciencia de ello, eso es emprender. Eso es emprender, y de ahí tendríamos unas bases muy sólidas para decir, ok, cada cosa que yo pueda emprender lo puedo hacer porque tengo mi historial que me ha permitido ver que efectivamente todo lo que yo he querido lo he podido hacer, ¿sí? Empecé a trabajar, no tenía el conocimiento, me dieron una capacitación, y ahí en adelante seguí, continué y lo hice muy bien, ¿sí? Porque si no lo hiciera muy bien, pues estaríamos cambiando de empleo cada 2 meses, ¿cierto? Sí, bueno, entonces ahí tenía una diapositiva que hablaba sobre emprender, que es empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo, cuando tiene cierta importancia o envergadura. Sí. Y ahora, ¿por qué insistir, persistir, resistir y nunca desistir? ¿Sí? Son frases que nosotros vemos, pero sí, y eso a veces cómo lo traducimos de pronto a nuestro día. Entonces me voy a permitir leer por qué debemos de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. En insistir tenemos una frase que dice que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir, lo dice Woody Allen. Insistir es repetir una y varias veces algo hasta conseguir lo que uno busca. Si lo reflejamos en lo que nosotros hacemos de pronto en nuestro trabajo, insistir es algo constante. Necesitamos hacer varias cosas algo para poder lograr un resultado determinado. ¿Sí? Persistir, dice, la vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar, lo dice Francis Scott. Y persistir es mantenernos firmes y constantes en nuestra forma de ser o de obrar. Cuando nosotros arrancamos a persistir en algo, bien sea en un cambio que queremos dar, bien sea en algo que queremos lograr, bien sea en una meta que nos hemos propuesto, pues es estar coherente con lo que yo quiero hacer. Mis acciones deben estar siendo coherentes con lo que yo quiero conseguir. Resistir, hay que resistir siempre. Nunca se es vencido del todo. A veces cuando sentimos que los fracasos llegan, entonces decimos, no, esto no funciona, o esto aquello, o esto aquello.
No, eso no es un fracaso, los fracasos no existen. Simplemente es una forma de aprender. ¿Sí? Tenemos dos opciones, o lo vemos como un aprendizaje o lo vemos como un fracaso. Hay que verlo como un aprendizaje. Nunca desistir. Lo que es verdaderamente inmoral es haber desistido de uno mismo. Cuando nosotros desistimos es simplemente porque estamos dando por hecho de que nosotros no fuimos capaces. Y eso es algo que, como lo dice Clarice, es verdaderamente inmoral, es haber desistido de uno mismo. Y desistir es no abandonar una acción que se había empezado o un plan o proyecto que se tenía. ¿Por qué quise basar la charla en estas frases? Muy seguramente, y lo hablo por mí, y ahí es donde siento que el sistema educativo me ha funcionado muy bien y me ha venido fortaleciendo. Es porque no es fácil, entre comillas, que tú inicies un proyecto y entonces eso que anhelas no llegue e inmediatamente no sentir esa frustración de que estás fracasando. Es simplemente de que estás obteniendo un aprendizaje de cómo no hacerlo. Si no fuera por el sistema educativo, muy seguramente ya no estaría de pronto aquí con ustedes. ¿Qué me empuja entonces a querer hacerlo? ¿Qué me empuja entonces a querer lograrlo? Que yo estoy seguro que no importa el tiempo. Ya vimos en nuestro seminario de que el tiempo no existe. Simplemente fue algo que se creó para determinar que habían unas horas de día y otras horas de noche, pero el tiempo es ilimitado. Nuestra alma es ilimitada, tiene un tiempo ilimitado, solamente se transforma, pero va a llegar. Y esa es la convicción, de que yo estoy seguro de que va a llegar. Ahora, había también en el emprendimiento algo, y cada uno también tiene su forma de verlo, ¿sí? Ha surgido en mí, y es que desde hace tiempo vengo con una sola convicción, una sola idea muy profunda, y es convertirme todos los días en una mejor persona. Y eso es lo que intento hacer. Eso es lo que intento todos los días llegar a ser. De poder ayudar a las personas, de que el aprendizaje que las personas me dan yo lo pueda devolver, bien sea con una acción, bien sea con algo. Pero ese es mi mayor meta. Entonces, si yo lo veo, pues yo lo estoy consiguiendo, porque cada día siento que estoy dando un paso más adelante de mi gran meta, y cada día estoy dando un paso más a mi gran meta. Hace unos meses me sentía vacío. ¿Vacío por qué? ¿Sí? Yo podía tener mi sueldo, podía tener mi estatus, entre comillas, porque tenía muchas cosas que dependían de mí, pero un poco que le escuchaba un audio, yo no renuncié, como lo decía este señor que era político, que renunció a la embajada. Decía, yo no renuncié a la embajada, yo renuncié fue a los carros, etcétera, etcétera. Bueno, no es mi caso, ¿no? Pero yo no renuncié tampoco a mi empleo, yo renuncié a una serie de cosas que estaban ahí disponibles para mí, pero que yo quería sentirme tranquilo, sentirme libre y saber de que lo que estoy haciendo me llega un día más, un paso más cerca a mi meta. Y si mi meta es esa, y si siento que hoy en día cuando reviso un poco lo que ha sido el transcurso de mi vida, siento que sí he conseguido avanzar, o sea que sí he avanzado, o sea que debo continuar, debo insistir, debo persistir hasta lograrlo. ¿Sí? Creo que eso era, bueno, los buenos hábitos son tan adictivos como los malos hábitos, pero más beneficiosos. Nosotros simplemente decidimos cuáles son los hábitos que tomamos, son los hábitos que hacemos, son los hábitos que van a permitir. Hoy en día es increíble cómo el sistema educativo te permite a ti tener conciencia. ¿Sí? Entonces ese nivel de conciencia es lo que lo hace llevar a uno entonces de evitar ciertas cosas que sabe que van en contra de
de esa meta, de ese resultado, de esa idea que uno tiene. Saber de que cada cosa que uno haga debe estar enfocada a eso que yo espero, ¿sí? Si mi meta es que voy a tener mi cuerpo en tanto tiempo así, pues debo inyectarle una acción determinada todos los días, ¿sí? Y esa conciencia, ¿qué es? Lo que me permite a mí saber de que cualquier cosa que yo le vaya a dar a mi cuerpo no puede ir en contravía de lo que yo espero. Y ahí es donde está el juego de la conciencia, entonces, de cómo nosotros luchamos con ese ser interior que tenemos, de nosotros hacer que el cerebro haga lo que nosotros queramos, no que el cerebro nos domine a nosotros. Chicos, ese era